Si te pusiste los guantes y estás peleado, reconcíliate. Ouch. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tu programa Mujeres Determinadas. Mi nombre, Verónica Fuentes. Y Marlene Casas. Tal como vimos previamente, vamos a estar hablando sobre un tema que yo creo que en cualquier etapa de nuestra vida, seamos pequeños, seamos grandes, vamos a tener esta necesidad, tal como el respirar. Yo no entiendo algunas personas que dicen, yo no guardo nada de resentimiento en contra de nadie, y gloria a Dios, si eso es así, pastora, pero mi experiencia no es la misma. Ay, yo creo que de repente uno tiene un espíritu guerrero, ¿verdad? Quizás nos llamaban peleoneros. Y Dios en su infinita misericordia quiere utilizar esto de la manera correcta, formándonos el carácter adecuado como hijos de Dios. Sí, tenemos que ser guerreros, pero no confundamos y no ser peleoneros. Y por la causa de ser peleoneros nos enemistamos. Así es. ¿Usted alguna vez se enemistó en la escuela? Muchas veces. Ok, no estoy Muchas sola. veces. Qué bueno, yo puedo respirar. Ok, vamos a estar hablando sobre reconciliación. Pastora, como definición, ¿qué podemos decir de esta palabra? Bueno, hay dos definiciones, ¿verdad? Aunque es una sola palabra, hay dos definiciones, porque primeramente lo que el diccionario nos dice, nos dice que la reconciliación es volver a una amistad, es restaurar la amistad, restaurar la concordia, es ponernos de acuerdo con la persona que ya no estás unida, ¿verdad? Esa es la definición parafraseada de la reconciliación, pero bíblicamente hay una connotación diferente hasta cierto punto, Ujú. porque es donde viene el elemento Dios, Así. ¿verdad? Y el significado lo comienza Dios en la expiación, es en la cancelación, Ujú. ¿verdad? Y eso estamos hablando en el significado hebreo y arameo, y en el significado griego significa cambiar y restaurar. Eso es lo que la palabra reconciliación significa, ¿verdad? Bíblicamente hablando. Y todos los significados de esta palabra de reconciliación son bien interesantes, pero también, pastora, como usted menciona, ya en el significado de hebreo y arameo, el de expiación, Ujú. porque esta palabra de expiación lo miramos bastante en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Antiguo Testamento. Testamento, exactamente. Sí, eso lo vemos mucho y no, cuando entendemos ese significado, ¿verdad? De cómo Dios viene a expiar, a perdonar, a, a cubrir nuestra falta, ¿verdad? Y podemos entender entonces que Él nos está reconciliando con Él, nos está volviendo a una amistad que era la definición Exactamente. del diccionario, ¿verdad? Y hablando un poquito desde un principio, bíblicamente hablando, cuando Adán y Eva había una relación, ¿verdad? Había una amistad, ¿verdad? Había una amistad, había concordia, había armonía, pero cuando una parte no hizo lo que debería de hacer, entonces vino esa enemistad, ¿verdad? Y vino esa separación, ya no había esa unidad y vino una consecuencia. Entonces, pero Dios amándonos tanto ahora en nuestros tiempos, porque Adán y Eva, estamos hablando del principio de los Principio de tiempos, todo. ¿verdad? Pero ahora Dios amándonos para expiar nuestros pecados, mandó a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Sí, y fíjese qué interesante que usted mencione el principio de todo. Adán y Eva hubo esa ruptura Ujú. por la falta que cometieron de desobediencia, pero ya desde ahí ya hubo un sacrificio, ya Sí, hubo una expiación, porque tuvo que ser sacrificado a los animales porque de ahí sacó Dios las vestiduras. exactamente. Y Ujú. fíjese cómo todo Para eso cubrir para su, cubrir.
Ujú, Exactamente, como desde el principio miramos eso de la expiación, ujú, es la reconciliación y como usted bien mencionó, ya en el Nuevo Testamento vemos ese cordero ujú. inmolado que fue Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Pero hablando sobre el Antiguo Testamento, vemos bien claramente estas dos palabras, expiación y reconciliación, en el libro de Levíticos, Exactamente, capítulo y lo 9 vamos a leer 7. en esta mañana y dice del 9 al 7, el capítulo 9. 9 de Levíticos y el versículo 7 dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. En ese capítulo estamos mirando cuando los sacerdotes, Dios les está indicando cómo debe de ser el servicio, cómo debe de ser la ofrenda presentada a Dios, ¿verdad? Y aquí específicamente está hablando, eh, es para la reconciliación. Ujú. Interesante, la instrucción es para el sacerdote, porque el sacerdote no está libre de tener faltas, todo Ujú. lo contrario, le iba mal, si entraba como que no había pasado nada, y para el pueblo, Sí, 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 el sacerdote tenía que pedir por el pueblo, ¿verdad? por él mismo y Y por por el el pueblo. pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nos tenemos que reconciliar con Dios? Yo he conocido personas, bueno, porque yo le doy gracias a Dios por ser bien pecadora en mi tiempo pasado y reconocer que de lo más vil y menospreciado el Señor en su infinita misericordia puso sus ojos en mí. Pero yo he escuchado personas que dicen, yo pequé poquito, no tengo mucho de qué avergonzarme y gloria a Dios, ¿verdad? Por las personas que no tienen mucho de qué avergonzarse, pero así se haya cometido un solo pecado en la vida y haya sido el pecado más simple, si no hay arrepentimiento no hay salvación. Exactamente. Y no, y es que también tenemos que entender que am, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, hemos heredado esa conducta pecaminosa. De una manera u otra, se exprese o no se exprese. Estamos destituidos, ¿verdad? Desde ese momento. Entonces, quizás en nuestro pensamiento no he hecho un gran pecado, porque hasta eso, ¿no? Decimos, le ponemos niveles a los pecados. Decimos, Exactamente. decimos, es un pecadito, es un pecadote. Eso es nuestra mentalidad. Pero la gran realidad es que desde el momento en que no estamos en armonía y en comunicación con nuestro creador, ¿verdad? Y ya estamos pecando. Entonces, no es de que hayas matado a 50 personas o que solamente te hayas robado una uva. No, no le podemos poner niveles al pecado. Muy cierto. Y dijo usted algo muy importante, si no tenemos la armonía con Dios, ya que su palabra dice, y todo aquel que le recibe, hablando de Jesucristo, Ujú, da como resultado salvación. ujú. Pero aquel que no le recibe, dice que hay condenación desde el simple hecho de que no aceptamos esto de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y la relación, obviamente, si seguimos aquí en este mundo y no hemos partido, es bien importante de tener esa conciencia que es el fin que nos lleva a la salvación, la presencia del Señor, pero si no tenemos a Jesús, no hay salvación, hay Sí. condenación. Hay condenación. Y entonces, ¿por qué necesitamos reconciliarnos con Dios? Muy buena Bueno, pregunta. bíblicamente en Romanos 3:23, y lo vamos a leer, dice esta manera, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la Biblia nos dice que todos, no dicen Algunos, algunos, no dice los que hicieron un pecado, este, chiquito. tipo criminal, son Ajá, los que son los pecadores, no está diciendo los que tienen un pecado súper rojo, ¿verdad? Porque si le ponemos hasta colores, sí, también. ¿verdad? Como Cuando la es, mentira blanca. por eso estaba hablando de colores, porque decimos, voy a decir una mentira blanca, Y ¿verdad? es muy común. Una mentira suavecita, hasta le ponemos si es una
mentira dura. Mentira piadosa. Piadosa, sí, sí. Es como decimos, ¿no? Pero esa es nuestra humanidad tratando de excusarnos nosotros mismos de nuestra conducta, de lo que somos, ¿verdad? Cuando entendemos esta verdad aquí, ¿por qué necesito reconciliarme con Dios? Porque la palabra de Dios me dice que desde un principio, por Adán y Eva entró el pecado y Ujú, heredó esa naturaleza pecaminosa. ujú. Entonces, en el Nuevo Testamento me dice, porque todos hemos pecado. De una manera u otra, todos hemos pecado. Y cuando estamos en pecado, estamos destituidos, dice aquí, de la A la gloria de gloria de Dios. Dios. ¿Verdad? Yo creo que cuando Adán y Eva caminaban y platicaban con el Señor, estaban en la gloria de Dios, estaban en ese Exactamente, en el Edén. momento glorioso de que su Exactamente. Creador estaba con ellos, ¿no? Pero una vez que entra el pecado, entonces ya vienen las consecuencias del pecado, la enemistad, ¿verdad? Ya no era tan fácil tener esa armonía y ahora tenían que hacer, inclusive leímos en el Levítico, que ahora tenían que Expiación. hacer, para esa expiación, tenía que haber un derramamiento de sangre. Ahí es donde Dios le dice al sacerdote Aarón, ¿verdad? Que tiene que hacer un derramamiento de sangre. Y eso solamente está tipificando lo que en el futuro, ahora en nuestros tiempos, lo que Cristo hizo. Por gracia. Cristo sacrificó su vida, derramó sangre para cubrir nuestros pecados. Entonces, ¿por qué necesito reconciliarme con Dios? Porque soy pecador. Así mismo. Y lo interesante que muchas veces nosotros, los cristianos, voy a generalizar, me voy a incluir, pensamos que como estamos en Cristo, ya no peco. Ujú, Y ujú, cuando hablamos de pecados, pues, señalamos al mundo ujú, como un mundo pecador y todos los que en ellos viven cuando no están en Cristo. Pero la verdad es de que tanto fuera como adentro se cometen faltas. sí. Pequeñas o grandes se cometen faltas. Pero ahorita, pastora, me gustaría hablar enfocado a la iglesia. Ujú, Porque cuando la iglesia está en pleitos y contiendas, cuando no vemos ese crecimiento, primeramente espiritual, no necesitamos ver números ujú, en una iglesia para decir que una iglesia está caminando bien conforme a la palabra de Dios. Tiene que haber un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros y tiene que haber menos el pleito y la contienda y tiene que haber más la armonía, porque el significado en el diccionario sobre reconciliación es volver a una amistad, ujú, o sea, superar una enemistad, ¿verdad? Es ponerse de acuerdo las personas que antes estaban desunidas. ujú, Entonces, esto puede ser una estrategia de Satanás moviéndose dentro de la iglesia para eso mismo, entre los pleitos y las contiendas, tener división. ujú. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, con la luz del Señor nos alumbra y nos dice, eso no está bien lo que hiciste, Ujú. te tienes que reconciliar. Sí, sí, sí. Y muchas veces queremos que Dios nos perdone cuando fallamos. ¿Quién de nosotros no clama y dice, Señor, perdóname porque me equivoqué, perdóname porque hice esto malo? Pero no queremos dar el perdón. Yo recuerdo cuando el Señor me tomó, tiernita, tiernita, tiernita de cero, pastora, me hizo reflexionar de todos mis pecados y le pedí perdón. Pero el Señor no se quedó con que, ok, ya se arrepintió. La ovejita negra ya se arrepintió. No, él me hizo hacer dos listas. Una lista de todas las personas, ya yo estaba reconciliando con Dios. Ujú, Una lista de todas las personas que me habían ofendido. ujú, Y una lista de todas las personas a quien yo había ofendido. No me dejó tranquilo. Y fue un proceso y tomó tiempo. Quizás unas cuantas al principio fueron fácil, ujú. pero de ahí fue tomando Sí, más dificultad sí, sí. hasta llegar al punto que yo no me imaginé y que no me lo hizo ver inmediatamente o no quise reconocerlo porque Dios muestra, nada más que uno de repente es como testarudito.
Y esto sigue pasando en la iglesia, Ujú. pastora. Sí, desafortunadamente sigue pasando y es que no hemos entendido. Nos gustó que Dios nos reconciliara con Él. Nos gustó que Dios nos perdonara todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades, ¿verdad? Nos gustó eso. Pero cuando otra persona nos hace algo, se nos hace muy difícil ah, perdonar o extender gracia, extender la misma misericordia que Dios nos dio. Pero es necesario que entendamos que la reconciliación es un ministerio. Sí, Y no lo digo yo, lo dice la lo dice palabra, la Biblia. ¿verdad? No solamente que hay un ministerio, cuando estamos hablando de un ministerio, es algo que se tiene que hacer, es algo que se tiene que hacer todos los días, que se tiene que perfeccionar, ¿verdad? Porque no es fácil, usted lo mencionó, hubo algunas cosas que usted pudo fácilmente extender y desear esa reconciliación, pero en otras quizás usted dijo, ay, no, pero es que no es como es posible, ¿no? Él empezó, Sí, fuiste tú. y antes de esto, usted me estaba comentando de esta persona, ¿verdad? De que siendo adúltera, siendo pecador, haciendo todas las cosas negativas ah, que uno típicamente señala, oh, esa persona es una persona pecadora, pero si recordamos la historia en la palabra de Dios, donde estando en la crucificación, ¿verdad? Este hombre verdaderamente merecía morir, pero se arrepintió. Ujú. Entonces Jesús mismo le extendió gracia y misericordia, le dijo, hoy estás conmigo en la gloria. Así La otra es. persona en su soberbia, en su orgullo, nunca reconoció su situación y muchas veces somos nosotros, la iglesia, Sí, usted y yo, que ya hemos aceptado a Cristo y que decimos estar en Cristo. Y cuando digo decimos es porque cuando entendemos la palabra, estoy en Cristo, la palabra me dice que las cosas viejas pasaron, ya no son, todas son hechas nuevas y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en Cristo. Entonces, cuando yo entiendo esa palabra en Cristo, quiere decir que todas las cosas que paso, el maltrato quizás o no quiero decir maltrato porque no quiero que se tome en otro contexto, ah, el señalamiento quizás que la iglesia puede traer entre la misma comunidad, no sé, las palabras que se hayan dicho o acciones que se hayan dicho, miradas que se hayan dado. Y eso es con la misma iglesia. ¿Y qué decir con el esposo? ¿Qué decir con los hijos? ¿Qué decir con los padres? ¿Qué decir con las personas con las que trabajo? La gran realidad, una vez más, cuando yo menciono esto, que cuando lo que causa esta enemistad, que ya no hay esa armonía, nos pasa en todos lados. así Nos es. pasa con nuestros hijos, nos pasa con nuestros padres, nos pasa en la iglesia, en el grupo de hermanas, en el grupo de toda la iglesia, ¿verdad? Desafortunadamente hay enemistad. Pasan situaciones que nos causan que esa Así es. armonía, esa concordia, ese momento en que había unidad se rompa. Por eso es que Dios dice, hay una gran necesidad, no solamente por lo que Adán y Eva hizo de reconciliación, ¿verdad? Que estamos ahora destituidos de la gloria de Dios, pero sigue pasando. Seguimos siendo expuestos a estar enemistados los unos a los otros. Y lo peor es cuando no estamos entendiendo que también tenemos una enemistad con Exactamente. Dios. Porque en el libro de Mateo 6:12 dice, de que somos perdonados si nosotros perdonamos a los que nos A los aman. deudores. Entonces, Exacto. y lo repite no solamente ahí La Jesucristo oración modelo. enseñando exactamente el Padre Nuestro, la oración modelo, sino que Jesucristo lo menciona Ujú. y Pablo también nos dice claramente, si no perdonamos, nosotros no somos perdonados. Y le voy a comentar otra cosa. La palabra de Dios nos dice que si yo vengo, yo digo, yo estoy en armonía con Dios, ¿verdad? Pero yo vengo y traigo mi ofrenda, ¿verdad? Pero yo en ese momento recuerdo que hay una enemistad, hay un desacuerdo, hay algo que me molestó con o cualquier otra persona, creación de Dios. Yo tengo este desacuerdo, yo tengo que dejar mi ofrenda, dice, y tengo que ir a reconciliarme
usa una vez más la palabra reconciliación. Una Entonces, vez más. la palabra reconciliación es súper importante para Dios. Nos las ha puesto desde el principio Desde el hasta el principio final. hasta el final. Su trabajo, su deseo de Él es de que nosotros procedamos al arrepentimiento, reconozcamos nuestras actitudes, ¿verdad? Y vengamos a ser reconciliados con Dios. Cuando usted y yo estamos reconciliados con Dios, entonces vamos a poder ser esos embajadores, porque también nos llama embajadores, Amén. que somos representantes de esa reconciliación que Dios nos ha dado. Quiere decir que yo voy a extender misericordia, voy a extender gracia a aquella persona que quizás no se lo merece, que Queremos, quizás me apuñaló por la espalda y aún de frente, ¿verdad? Yo no sé si lo ha sentido, ¿verdad? Pero tenemos que echar mano de la gracia y la misericordia que Dios nos dio, porque la palabra una vez más nos dice, lo que Dios nos dio, tenemos que darlo también. echarle mano. Echarle mano así. No sabe. Pastora, se nos acabó el tiempo. Puede Sí, sí. orar. Claro que sí. Bendito Padre Celestial, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en ti está siempre, Señor, el deseo de reconciliarnos contigo, Señor. Que podamos entender que tú anhelas, Señor, que estemos en armonía, en concordia, en unidad contigo, Señor. Yo puedo decir, Señor, que no es fácil Ay, ah, no, Señor. perdonar, Señor. Yo puedo decir que no es No, fácil Señor. Ayúdanos. extender esa gracia y misericordia a Ayúdanos, esas Señor. personas que quizás nos han dañado. Y yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo sellando tu palabra en nosotros, Señor, para que cuando esas instancias, esos momentos en los cuales las personas hacen cosas en contra de nosotros, podamos extender la gracia y podamos extender la misericordia que tú ya nos has dado, Señor. Que podamos entender, mi Dios, que tú quieres que seamos embajadores tuyos, mi Cristo, que tenemos que reflejarte a ti, Señor, y no nuestra amargura, nuestro orgullo, quizás, Señor. Solamente es a través de ti, Señor, que podemos hacerlo. Es solamente a través de ti, mi Cristo, que podemos extender esa gracia y esa misericordia. Y yo te pido por toda esta persona, Señor, que quizás que está comiéndose en esa amargura porque alguien le lastimó, porque alguien le traicionó, Señor, porque alguien le dañó. Yo te ruego que sea tu Espíritu Santo sanando su ser, Señor, sanando, trayendo esa paz, trayendo ese amor, esa bondad, esa benignidad, todo lo que tu Espíritu Santo nos puede dar, Señor. Ruego, Señor, que tú obres en nosotros. Sí, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no sé, pastora, si usted se acuerde bien sobre la parábola El Hijo Pródigo. Sí, El Hijo Pródigo habla completamente de esto que es la reconciliación. sí, Primeramente, para poder ser reconciliados, uno tiene que tener un examen de conciencia. Y esto fue lo que ocurrió en el Hijo Pródigo. De repente dice que volviendo en sí, sí, miró su condición. sí, sí. Tenemos que volver en sí, tenemos que analizarnos, tenemos que pensar. Y dice que deseaba comer las algarrobas, o sea, estaba hambriento. Primeramente, él se había separado del padre Ujú. y había ido a hacer todo lo malo del mundo, andar Sí, con mujeres y tomando y todo esto. Y volvió en sí. Y luego dijo, ni aún los siervos de mi padre están como yo, ellos tienen mejor comida. Y hubo una confesión ahí. ujú, Dijo, am, he pecado contra el cielo y contra ti. exacto. Hablando con Dios, Sí, aceptando una responsabilidad, porque es importante sí, aceptar las sí. responsabilidades, Sí, porque porque siempre a veces decimos somos víctimas solamente. exactamente nos pasa a todos, Sí. pero el Espíritu Santo que está en nosotros no nos deja, no Ujú. nos deja y siempre va a estar ahí diciendo, no te hagas, no te hagas. Entonces vino ahí su condición, el dolor de haber pecado y su confesión ante Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego dice, iré a casa de mi padre
ya para que hubiera una restauración, Ujú, ¿verdad? ujú. Y aunque no sea yo más su hijo, yo seré como uno de sus siervos, porque es mejor estar cerca de mi Sí. padre que Ujú, aquí, como he andado en el mundo. Y de ahí, lo importante del pedir perdón, ujú, humillarnos y pedir perdón. ujú. Y tal como ocurrió, como usted mencionaba en el principio con Adán y Eva, hubo ahí un sacrificio y de ahí sacaron unas vestiduras para Adán y para Eva. Y así es Dios ahora a través de Jesucristo. No solamente nos acepta, Ujú. como el padre del hijo pródigo que representa a Dios, no solamente nos acepta y está esperando, Sí, nos acepta, nos perdona y nos da nuevas vestiduras, nos pone calzado y hasta anillo, exactamente. como diciendo, no vienes como siervo, Ujú. vienes como hijo. Hijo, exactamente. Pero tuvo que hacer eso, ¿verdad? Un autoanálisis, examinar su conciencia, tuvo que dolerse por lo que estaba haciendo, Así ¿verdad? es, Tuvo que haber un reconocimiento, tuvo que confesar lo que estoy haciendo confesar, mal, ¿verdad? Y vino ese propósito, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo y voy a pedir perdón, una ¿verdad? conversión. Entonces, sí, Dios está listo y nos llama a sentarnos a la mesa, nos llama a ponernos nuevas vestiduras y nos da un anillo sellando ese compromiso, pero nosotros tenemos que hacer todo eso también. Amén. Tenemos que dar el paso. Él está listo. Nosotros nos tenemos que acercar. Amén. Así que hasta aquí la dejamos. Este ha sido tu programa, Mujeres Determinadas. Y no se les olvide el ejercicio del dedo, dale like y también el compartir. Nos encuentran en las plataformas de Facebook y En YouTube. YouTube. Bye.